trajo fue el año jubileo, el año del almohar de oro de la renovación, y por lo que yo he hasta ahora conocido, quizás haya otros que tengan datos diferentes, aquí a Bogotá hizo en el mes de octubre 50 años que comenzaron los primeros siglos de la renovación, vinculados como ahora los conocemos, porque sabemos que el Espíritu Santo renueva siempre todas las cosas, de una manera u otra se va manifestando. Entonces creo que el Espíritu fue haciendo obra en muchas personas, no solo desde hace 50 años, sino desde hace 20 siglos. Ustedes tal vez pudieron experimentar cuando comenzaron esta experiencia de renovación, tal vez tuvieron un seminario de vida en el Espíritu, tal vez en ese seminario de vida en el Espíritu oraron por ustedes y tuvieron la experiencia que llamamos bautismo en el Espíritu Santo. Creo que todos ustedes han tenido esa experiencia de bautismo en el Espíritu Santo, y si no la tuvieran, pues hay que comenzar por ahí. Sería una falla, sería un vacío, y tendríamos que suplir ese vacío y esa presencia del Espíritu Santo en cada uno. Esa primera experiencia de renovación, y nosotros la solemos colocar en el marco de seminario de vida en el Espíritu. Ese primer seminario de vida, esa primera evangelización básica, fundamental que tuvieron, debe llevar en primer lugar a la conversión de cada uno de nosotros. Como en el seminario y en muchas partes ustedes lo han experimentado, la conversión, esa palabra conversión, significa voltearse hacia Jesucristo, mirar a Jesucristo, no darle la espalda a Jesucristo, darle la espalda a todo lo que se opone al Señor. Como dice un canto de la renovación, que hay que recuperarlos todos, mi Dios delante, el mundo atrás. Bueno, esa conversión, ese voltearse hacia Jesús es muy importante. Jesús comenzó, y hace 15 días quizá, en el domingo, escuchábamos la palabra del Señor que comenzó diciendo: conviértanse, el reino de Dios ha llegado. Y también lo decía Juan Bautista, y también lo predicó San Pedro, la conversión, es decir, voltearse, y gráficamente lo hemos dicho en todos los grupos, que es como si estuviéramos mirando a la oscuridad, al occidente, y así se hacía en el primer rito bautismal. Y entonces cuando se decía conviértete a Jesucristo, los padrinos, los ahijados daban media vuelta para mirar al oriente, para mirar la luz y para mirar a Jesús. Esa conversión que se supone todos nosotros hemos ido haciendo y que continuamos haciendo, porque aunque una vez dimos la vuelta y decimos que aceptamos a Jesús, nos damos cuenta que en muchos aspectos de la vida necesitamos siempre conversión. Si una vez lo aceptamos de todo corazón, después dice: con mi mente no lo he aceptado, en mi vida no lo he aceptado, tengo que ir aceptando. Al ir aceptando a Jesús, comenzamos a reunirnos, porque era bueno compartir con otros la experiencia que ellos también tenían y compartirles nuestra propia experiencia. Y de ahí fueron naciendo, aquí en Bogotá y en todo el mundo, lo que solemos llamar grupos de oración. Por supuesto que en cada familia se oraba, en muchas familias rezaban el rosario, o la oración de la mañana, o de la noche, o antes de las comidas, o los domingos, pero comenzó a brotar una oración espontánea, con aplausos como los que ahora tuvimos, con levantar las manos, es decir, el cuerpo se va poniendo en oración, y a veces recibiendo gracias del Señor. Así se fueron haciendo grupos de oración. Me imagino que todos ustedes han pertenecido a grupos de oración, o a veces al menos han estado, aunque no se llame grupo de oración, han estado orando en común con los demás, bien sea en la danza,
bien sea con la música, bien sea con la oración espontánea. Grupos de oración. No sé si hemos crecido o estamos disminuyendo en grupos de oración. Creo que en algún más bien se han disminuido, como, no en las familias, pero sí expresión de gente que se agrupa. Me imagino que ustedes siguen yendo, tienen su grupo de oración. ¿Y por qué digo que me imagino que ha disminuido? Que recuerdo que en alguna ocasión, en el Minuto de Dios, solo en el barrio Minuto de Dios, había 53 grupos de oración. Yo creo que ese número ya no lo tenemos. La gente o se ha muerto, o ha viajado, en fin, o se perdió la costumbre. 53 grupos. Yo recuerdo en algún viaje que hice por otro lugar, llegué a un pueblo y pasaba, pues atravesaba el pueblo, pero conocía al párroco. Entonces dije, voy a saludarlo. Entré a la parroquia un momento y bueno, saludos. ¿Y qué hace? Le pregunté. Me dijo, no, pues estoy haciendo los seminarios de vida en el Espíritu. Como me dijo los seminarios, así dije yo, ¿y cuántos estás haciendo? 27. Digo, en cada parte de la ciudad estamos haciendo un seminario de vida en el Espíritu. Claro, para hacer 27 seminarios debía tener por ahí 100, por lo menos 100 personas que lo estaban dando, poniendo a 3 o 4 por seminario. Bueno, tal vez en eso nos hemos descuidado. Quizás tenemos que volver. Esta es una palabra que les digo para que comencemos a pensar. Seminario. Entonces hubo grupos de oración. Pero como aquí en una casa había un grupo de oración y otro en otra, y en una iglesia o en una escuela, etc. Y los grupos de oración podían tener 10, 20 personas, pero no era fácil darles 20 enseñanzas por todas partes. Entonces fue diciendo, la renovación fue descubriendo, hagamos asambleas de oración. Entonces, aunque podía haber muchos grupos en la parroquia, se hacía normalmente una asamblea por semana. Era una gran reunión a la cual iban gentes de todos los grupos, podían ir. No era solo para un grupo, sino todos los que se sentían participantes en la renovación estaban invitados. Entonces allá sí podía haber un ministerio de música fuerte, allá se podía pedirle a alguien que preparara la conferencia, la predicación, etc. Es decir, esas eran las asambleas. No sé si todavía hay asambleas, pero ojalá las hubiera. Sé que en el Minuto de Dios hay varias asambleas y hay una que han dirigido varios que voy a ver cómo la renovamos a partir del próximo miércoles. Entonces, asamblea de oración. Entonces tenemos a veces reuniones, grupo de oración, pero tenemos asamblea, que es mucho más amplia, que es mucho más fuerte, que comunica más entusiasmo. Viviendo la experiencia de las asambleas de oración, se fueron como estableciendo leyes, porque uno tiene que organizarse para que sea todo más efectivo. Entonces, por ejemplo, por poner unas leyes, decía, por ejemplo, bueno, nos reunimos los miércoles. Bueno, entonces ya sabía la gente que el miércoles a las 7 de la noche, entonces ya sabían que era el miércoles a las 7. Y entonces los del Ministerio de Música sabían que tenían que estar ahí ya con los instrumentos y todo preparado para que a las 7 comenzara la enseñanza y la música y el canto. Entonces, una ley para todos era, bueno, vengamos los miércoles a las 7. Pero en las predicaciones se iban dando consejos, se iban dando orientaciones. Entonces, por ejemplo, una orientación es, no olviden la misa del domingo, porque esta asamblea es muy importante, pero más importante todavía es la Eucaristía el domingo en la parroquia, o si tenían un sacerdote ahí con ellos en la asamblea. Y decían, bueno, entonces la misa dominical, pero si pueden ir
a la Eucaristía durante la semana, vayan también. Y algunos ponían como ley en unas asambleas o comunidades, iban diciendo, bueno, nosotros vamos a ir los domingos y una entre semanas. Así se iban estableciendo como leyes. Entonces se decía, bueno, pero leamos la Biblia. Entonces, ojalá que cada día lean un momento la Biblia, o cada noche, o al menos una vez por semana. Y se iba estableciendo el ritmo con el cual se debía leer la Sagrada Escritura. Y entonces decían, pero es que hagamos algo social, porque no vamos a ayudar a los pobres, a tal casa donde hay niños pobres, o porque no vamos a dar catecismo en la iglesia, o porque no trabajamos con indigentes y con personas de la calle, o porque no vamos a un asilo a cantarles a los ancianitos para llevarles un rato de alegría. Y las asambleas fueron proponiendo actividades. Entonces después se hacía la lista, a qué se comprometen los que vienen aquí con respecto a la Eucaristía, a qué se comprometen con respecto a la Biblia, a qué se comprometen con respecto a la oración, a qué se comprometen con respecto al apostolado, y se iban estableciendo como unas leyes, como unas costumbres que se insistía en cada comunidad. Por ejemplo, ustedes podrían decir, bueno, nos comprometemos a que los jueves hay ensayo de canto y de danza para estar preparados cuando lleguen. Entonces se comprometían a asistir a eso, pero también a asistir a la danza o animar los grupos cuando hubiera necesidad. Eso se fue llamando una alianza. Entonces, ¿qué es la alianza? Son los compromisos que van aceptando o que aceptan todos los que quieren pertenecer a esa comunidad. Y ya cuando se comprometían con una alianza, con un cierto número de compromisos, entonces la asamblea se iba llamando Comunidad de Alianza. Y de ahí fueron brotando las primeras comunidades de alianza. Entonces, en una comunidad de alianza se dice, por ejemplo, que no se nos quede ningún día sin la Biblia, si por ejemplo esa es la costumbre que tienen, o que los sábados vamos a hacer tal apostolado, o que venimos todos los miércoles o los martes a reunión por la noche, o que nos reunimos en tal misa para que sea como la misa que nos permita congregarnos a todos, etcétera. Se iban estableciendo así como ciertas normas que caracterizaban, y ya cuando la gente iba aceptando esas normas se daba el nombre de comunidad. Y las comunidades ante todo eran lo que las caracterizaba, comunidades de alianza. Pero llegó a haber algunos que decían, oiga, pero es que esta vida en el Señor es tan deliciosa, esta vida en el Señor nos hace hermanos, esta vida en el Señor nos facilita a emprender, bueno, muchas cosas así. Y entonces algunos pensaron en el mundo en lo que se suele llamar comunidades de vida. Es decir, resolvían el problema de la vivienda, algunos alquilaban casas grandes y se iban a vivir a ellas, o en ciertos barrios conseguían casas alquiladas o compradas para vivir cercanos los unos de los otros. Eso se llamó comunidades de vida. De manera que alianza cuando cada uno se queda en su casa, etcétera, pero se comprometen a algunas actividades periódicamente. Y vida cuando el compartir es mucho mayor. Aquí en Colombia yo creo que no ha habido comunidades de vida. Alguna vez vi un grupo que estaban tratando o proponían por lo menos vivir cercanos los unos a los otros. Comunidades de alianza sí creo que hay bastantes, y ahora volvemos a hablar de eso. Pero de vida no tanto, aunque en la iglesia hay muchas comunidades de vida. La familia cristiana es una comunidad de vida. Ahí el esposo vive con la esposa, con los hijos, con los padres, en fin, según el caso. Es una comunidad de vida. Ahí comparten plenamente la existencia.
Pero, por ejemplo, los padres dominicos, los padres jesuitas, en fin, las religiosas de la Presentación o las franciscanas tienen comunidades de vida. Ellas se van de su casa, entran a un convento y precisamente por eso las casas donde viven se llaman conventos. Con es unión con unos con otros y vienen juntos a vivir en una casa, en un convento. Entonces hay comunidades de vida y entre las comunidades religiosas hay muchos grados de compromiso. Hay unos que se comprometen para siempre, otros que se comprometen con votos, con promesas, en fin, hay muchas clases que ni para qué decirles porque con que sepan que hay grupos de religiosas y religiosos, pero esas son las comunidades de vida. Y las comunidades de vida o las otras de alianza, de la renovación y de otros movimientos eclesiales se han ido llamando todas en conjunto nuevas comunidades. Inclusive de la renovación carismática, hace como unos, tal vez 20, 25 años, por decir algo, se fueron organizando en lo que se llama fraternidad de las universales, de las comunidades carismáticas, y tuvieron mucha fuerza, o han tenido mucha fuerza, comunidades carismáticas, aunque ahora el Papa está diciendo, a ver, manténgase como comunidades, pero todos unidos, no quiere grupos por allá sueltos, quiere que haya un solo espíritu. Entonces, estamos precisamente en esa etapa. Y el Papa pidió, bueno, en Roma les cuento, para la renovación, para todas las comunidades, los grupos de oración, etc., desde 1977, por allá tal vez, 78, se organizó, a ver, voy a tomar las cosas todavía más arriba. Comenzó la renovación, comenzaron los grupos, comenzaron las asambleas, comenzaron las comunidades. Y los grupos comenzaron con más fuerza en los Estados Unidos. Eran grupos de universitarios que estaban buscando una vida espiritual intensa. Ustedes saben que la Iglesia Católica había tenido un concilio, el Concilio Ecuménico Vaticano II, que se inició en octubre de 1962 y se terminó en diciembre de 1965. No todo el tiempo estaban reunidos, sino 3 meses se reunían, salían los obispos que iban, salían a sus diócesis y a los 9 meses volvían y tuvieron 4 reuniones de a 3 meses cada uno. En ese concilio se habló mucho del Espíritu Santo, fue como el descubrimiento del Espíritu Santo. Por supuesto que Él ha estado siempre en la iglesia, por supuesto que siempre se ha predicado de Él, pero se comenzó a hacerlo con más intensidad, con más fuerza, con más frecuencia. Terminó en 1965, en diciembre, el concilio. En 1966, todo el mundo en la Iglesia Católica era, ¿cómo vamos a vivir lo del concilio? Comenzaron a publicarse los documentos, los escritos que habían salido del concilio, se comenzaron a divulgar por todas partes, y cómo hacemos, y el Espíritu Santo, y pidamos Espíritu Santo, y cómo nos organizamos, y los obispos en sus diócesis. Fue como un año, el 66, como de, ¿para dónde vamos con todo esto que esta enseñanza renovada que nos ha llegado? ¿Cómo le vamos a hacer? Y precisamente al comienzo de 1967, hizo 50 años el año pasado, un grupo comenzó a buscar la oración y les dijeron que pidieran el Espíritu Santo y oraron por tener Espíritu Santo y sintieron esa experiencia espiritual, y así comenzó la renovación. 1967 comenzó en los Estados Unidos en febrero de ese año, enero-febrero, pero se fue regando por todo el mundo. Aquí a Colombia llegó a los 6 meses, a los 7 meses.
Espíritu Santo. Entonces comenzó en todas partes, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo buscamos? ¿Cómo pedimos? Por eso los grupos de oración, por eso las asambleas, por eso las comunidades se iban dando día tras día, día tras día. Y les digo, en muchas partes con muchísimo. Entonces se comenzó a escribir y a pensar, pero se hablaba mucho de los carismas. No en ese año, pero por los pocos años se comenzó a decir renovación carismática. Se hablaba de renovación y de carismas. Y después se siguió hablando de renovación de qué. Entonces algunos, por ejemplo, recuerdo el padre Emiliano Tardif, decía renovación de los carismas para poder predicar. Pero otros decían, no, renovación de la iglesia con la ayuda de los carismas, con el motor, con el dinamismo de los carismas. Y entonces se comenzó a hablar de RCC, renovación, a mí me gusta decir renovación católica carismática, para decir es renovación de la iglesia católica con los carismas, pero a otros les gusta decir renovación de los carismas para la iglesia. A lo largo es lo mismo, pero depende en dónde ponga uno el énfasis. Renovación católica carismática o renovación carismática católica. Aquí y en algunos países creo que la mayor frecuencia es renovación católica carismática, pero en muchas partes es renovación carismática católica. Y en inglés uno ni sabe, porque como ellos ponen los adjetivos antes de los sustantivos, entonces depende de la fuerza que le den a la palabra. Bueno, así comenzó entonces la renovación, y así comenzaron las comunidades. Así comenzaron poco a poco, porque eran amigos, porque querían ayudarse, porque querían congregarse, etc. Y creo que ya les dije, pero lo repito, en muchas partes del mundo las comunidades fueron teniendo, tal vez porque por la vida en Europa, en Norteamérica, la gente es como más separada, más indiferentes unos de otros, entonces descubrían la riqueza de la renovación, y entonces de una vez, no, pues vamos a vivir juntos. Y hubo muchas comunidades, yo tenía, no lo traje, pero tenía un libro de la primera parte, de hace como 30 o 35 años, de Francia, que llama Los Nuevos Discípulos, que es escrito por Monique Herval, y decía, pues hacía la lista de todas las comunidades que entonces había en Francia. El Camino Nuevo, León de Judá, bueno, bastantes comunidades y fuertes. Y sabíamos de las comunidades más fuertes que había en Estados Unidos, sobre todo la palabra de Dios, el Ann Arbor era como la más notable. Y hasta de aquí de Colombia, recuerdo dos personas, eran hermanas, ya mujeres maduras ya, y se fueron a vivir a Ann Arbor. Era una comunidad de vida. Ellas vendieron aquí sus casas, tenían ropa, tenían una marca de vestidos importante, habían heredado el papá, la vendieron, compraron una casa en Ann Arbor para ir a vivir allá en comunidad carismática. Porque es que en esa época y con el entusiasmo de la renovación, el compromiso era grande. Yo creo que nos hemos enfriado, pero el compromiso era muy grande, y el que le decían, yo recuerdo, todo el mundo en esa época, todos los que iban al grupo iban con la Biblia en la mano, no veían las Biblias por todas partes, estaban descubriendo el valor de la palabra de Dios. Yo recuerdo de una familia que vivía en el minuto de Dios, y que la hija, cuando hablaba de la mamá, decía, no, ella para todas partes, con la Biblia y el gozaos. El gozaos era el pequeño cancionero de la renovación. Entonces ella es con la Biblia y el gozaos. Yo no sé si ustedes están leyendo la Biblia como la leíamos en esa época. Yo les cuento que cuando yo conocí más de cerca la renovación, el padre Rafael García Herreros me regaló una Biblia, y entonces pues yo tenía, ya la había leído por supuesto, pero me regaló una Biblia, y yo dije,
me voy a poner a leer la Biblia, en esta que me regala el Padre, como para darme el gusto de leer la Biblia. Y en esos como 3 días no fui al trabajo a nada, sino que desde la mañana, después del desayuno, me sentaba a leer la Biblia hasta la tarde. Ni visitas, ni nada, sino todo el día, y en 3 días leí toda la Biblia. De manera que, pero ese era un afán que había, un afán. Bueno, yo creo que ahí les pongo ese puntico, será un puntico tal vez para reflexionar y a lo mejor para recuperar. Y yo mencioné de paso, no era eso lo que iba a decir, pero mencioné de paso de esa mujer que ya murió, que la hija se tomaba un poco el pelo, que iba con la Biblia y con el cancionero. La música es muy importante, no solo, y muchas gracias a ustedes, los que la animan y los que estaban ahora al frente de los instrumentos y demás, pero la Biblia de todos, para que todos canten, el canto para todos tenemos que estar cantándole al Señor. No es únicamente escuchar, y qué bueno que haya siempre conciertos y cosas así, pero sobre todo participar activamente. La ventaja de los cantos en ese momento era que son cantos facilísimos. Entonces, como que no hay que hacer esfuerzo, es alabaré, 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 alabaré a mi Señor, alabaré. ¿Cuántas veces? Como 15 o yo no sé cuántas veces hay que decir alabaré antes de decir alguna otra palabra. Si uno no se la puede aprender, pues está realmente con ciertas dificultades de memoria. Alabaré. Y así todas las otras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los que esperan en Jesús, y después los que aman, después los que aplauden, y después los que, etcétera. De manera que es fácil, aprendiendo unas tonadas, ya uno tiene todos los cantos. Pero esos son los cantos esenciales que tenemos que recuperar. ¿Por qué? Porque todos son palabra de Dios. Ahora podemos decir muchas cosas, pero no somos tan fieles a la palabra cantada. Allá, por ejemplo, cantábamos, ustedes recuerdan, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, búscalo y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Entonces, claro, pero ¿qué es lo que enseñaba ese canto? Que Dios es amor. Y entonces que había otros que decían lo mismo. Entonces adelante con valor, sin temor, porque Dios es amor. Yo creo que eso es un elemento muy importante para evangelizar. Tendríamos que recuperarlo. Bueno, se fueron haciendo las comunidades. ¿Qué guiaba las primeras comunidades? ¿Cómo eran esas primeras comunidades? El libro de los Hechos Apostólicos, en el capítulo 2, el verso 42, dice que después de Pentecostés, cuando Pedro predicó a Jesucristo muerto y resucitado, y cuando habló de que Jesús desde el cielo estaba derramando el Espíritu Santo a la iglesia, dice el libro de los Hechos que se convirtieron como unos 3.000. Y después de hablar de esos 3.000 que se convirtieron, dice, perseveraban. Es decir, seguían insistiendo todos los días, vivían 4 cosas, perseveraban. 1, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué era la enseñanza de los apóstoles? Pues los apóstoles contaban, es que Jesús nos dijo esto, es que Jesús, es decir, el Evangelio. Los apóstoles iban contando el Evangelio hasta que después unos de ellos o de los discípulos pusieron por escrito los 4 Evangelios. Pero era la enseñanza de Jesús.
que después alguna también quedó en el Apocalipsis o en las cartas de las epístolas, etc. Pero ante todo en los evangelios, que era la aplicación a Jesús de lo que los profetas habían dicho. Entonces leían el Antiguo Testamento, pero insistían en Jesús. Y ya después podemos decir, y esta tarde creo que es el tema que me piden, que lo prediquemos con ardor misionero. Por eso vuelvo a insistirles, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Ahora, ¿en qué tenemos que perseverar? En escuchar la palabra. Bien sea la palabra que ustedes leen en la misa y la oyen, o bien sea la que leen en el grupo de oración y la comentan, o en las asambleas o en los grupos que tienen, o bien sea la Biblia que ustedes leen en su casa porque tienen el ejemplar de las Sagradas Escrituras. Yo espero que todos ustedes tienen la Biblia y el Nuevo Testamento por lo menos, y si no lo tienen, les consigamos en la librería los precios más económicos, pero para que todos tengan y no aleguen la disculpa es que no la he podido comprar. De manera que es como un esfuerzo de divulgar la palabra. ¿Por qué? Porque claro que la gente nos oye a los que predicamos y algo les queda, pero la memoria va olvidando las cosas, en tanto que teniendo la palabra, leyéndola. Yo en una de las comunidades les pongo una de las leyes de alianza es: sin Biblia no hay cama. Es decir, si no ha leído la Biblia hoy, no se acueste, léala un poquito siquiera, lea un pasajito y después sí se acuesta. Pero ustedes se pueden poner leyes: sin Biblia no hay comida, sin Biblia no hay televisión, sin Biblia no hay deporte, sin Biblia, bueno, lo que sea. Pero obligarse a leer la Biblia. Entonces ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, primero. Segundo, perseveraban en las oraciones. En una comunidad cristiana, en una comunidad carismática, en una asamblea, hay que orar. Hay que orar. Es decir, en la Biblia Dios nos habla, pero nosotros le respondemos en la oración. Entonces estamos dialogando con Él. Él nos dice: bienaventurados, y nosotros decimos: sí, Señor, gracias, ayúdame. Él nos dice: vayan por todas partes, prediquen el Evangelio. Sí, Señor, estoy dispuesto, inspírame, ¿qué tengo que decir? Entonces, ese diálogo, Jesús dijo, hay que orar continuamente. No tanto porque estemos pensando y haciendo así oraciones verbales, sino porque le digamos al Señor desde el principio del día: todo mi día es para ti. Que cada respiración que haga sea como un acto de amor a ti. Que cada palabra que diga, aunque esté preguntándole al vecino cómo amaneció, que sea un acto de amor y que a través de mí llegue la amistad y la bendición a todos. Perseveraban en las oraciones. Aprendan a hablarle al Señor. No tienen que hacerle discursos. Aprendan a hablarle sencillamente. Y si la oración es con canto, pues aprendan a cantar. Y si es con danza, aprendan a danzar. Y si es en peregrinación, aprendan a caminar yendo hacia el Señor. Y si es meditando, pues aprendan a sentarse y a cerrar los ojos. Perseveraban en las oraciones. Una comunidad carismática tiene que saber orar. Máxime que, como tal vez lo diremos, el que guía nuestra oración es el Espíritu Santo. Uno para orar, para creer en Dios, necesita Espíritu Santo. San Pablo dice en la carta a los Romanos en 8:15, dice que no hemos recibido un espíritu de servidumbre, sino un espíritu de ser hijos. Y que como somos hijos, en Romanos y en Gálatas dice lo mismo. En uno dice, el Espíritu dice dentro de nosotros: papá, abba, padre. Y en el otro dice, nos hace decir, abba, padre. Es decir, que Él lo diga o que nos haga decir, da lo mismo. Pero nos sentimos hijos.
Se necesita el Espíritu aún para decirle papá. De manera que si usted va a decir Padre nuestro que está en el cielo, lo hace si realmente le está orando al Padre, es porque el Espíritu lo está inspirando, lo está empujando para que diga Padre. Y cualquier oración que hagamos, no solo el Padre nuestro, creo en Dios Padre Todopoderoso. Yo pecador confieso ante el Padre, por Cristo, con Él en Él, a ti Padre todo el honor, toda la gloria. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios, es el Padre. Todas las oraciones van al Padre y es el Espíritu el que nos ayuda que las digamos. En una comunidad carismática no solo hay que leer la Biblia para recordar la enseñanza de los apóstoles, sino que hay que orar para reconocernos hijos del Padre. Y por eso aún, por ejemplo, los que danzan, bueno, ¿y a quiénes levantan las manos? Pues al Padre. Si es por levantar las manos y hacer ejercicio, eso se vuelve, es una coreografía, una gimnasia. Pero si le estoy hablando al Padre, le estoy diciendo al Padre, es una oración. Perseveraban entonces, uno, en la enseñanza de los apóstoles, dos, en la oración, tres, en la fracción del pan. Fracción del pan, después con el tiempo, ahora veremos, se llamó Eucaristía, y fracción del pan después se llamó misa, como quieran, perseveraban. Y la iglesia fue encontrando como un ritmo para la Eucaristía, y el ritmo es la semana, los domingos. El domingo nos reunimos para la Eucaristía. A unos mártires de Avitilene les decían, no vayan a misa, decían, es que tenemos que ir a la Eucaristía, esa es nuestra necesidad, no podemos vivir sin Eucaristía. Aquí en Colombia tenemos el dato curioso de que, bueno, todos, supongamos el 80%, son católicos, pero de esos, más de la mitad dicen que yo no practico. ¿Qué es ser católico si no es practicante? Es decir, ser católico sin Eucaristía es cero, es apenas un título. Entonces perseveraban en la fracción del pan. Es una necesidad en una comunidad carismática. Si ustedes dicen que están en una comunidad, esa es una característica, la piedad eucarística. Y finalmente dice la comunión de unos con otros. Comunión es decir, el amor fraternal, la amistad, el ayudarse, el que yo oro por el otro y el otro por este, que le comunico, le ayudo en mi bien en las cosas materiales y espirituales. Es decir, que hay una profunda conocimiento y solidaridad. La comunión. Ustedes en el credo dicen, creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? Pues que los santos somos todos nosotros, vivos o muertos. Entonces la comunión de los santos es que hay amor, que hay unión, que hay fraternidad, que hay ayuda, que hay solidaridad entre todos. Por supuesto con los del cielo, pero también aquí en la tierra. Bueno, eso fueron como las primeras características de una comunidad cristiana, aunque hubo otras allá en Jerusalén. Por ejemplo, los carismas. Entonces, recuerden que el día de Pentecostés comenzaron a alabar al Señor en lenguas. Recuerden que eso está en el capítulo 3 de los Hechos, cuando Pedro y Juan subían al templo y se encontraron con un paralítico. Pedro le dijo, yo lo que es oro y plata no tengo, mas lo que tengo, eso sí te lo doy, en el nombre de Jesús levántate. Eso lo cantábamos en la renovación, oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy, en nombre de Jesús. Levántate, párate y anda. Y él fue andando, brincando y alabando a Dios.
andando, brincando y alabando a Dios, en nombre de Jesús. Párate de Nazaret, Padre mía. Bueno, entonces los carismas comenzaron. Eso, es que al cantar un canto de eso estamos diciendo, creo en Jesús de Nazaret que levanta y anda, es la fe, pero estoy repitiendo la Biblia, estoy haciéndoles aprender a la gente la Biblia. Entonces, eso es mucho más importante que otras palabras. Estamos evangelizando con el canto sin darnos cuenta, pero sin darnos cuenta estamos comunicando el Evangelio. Bueno, esa comunidad de Jerusalén, de la que les estoy hablando, estaba llena de entusiasmo y Jesús que sanaba, y Pedro decía, Señor, aquí en esta ciudad las autoridades no creen en Jesús, en Cristo, pero tú extiende tu mano, sigue haciendo bendiciones y danos valor para predicar con audacia el Evangelio. Y comenzaron a predicar con valentía, pero los judíos estaban extrañados. Y entonces los judíos decían, ¿cómo es que ustedes dicen que el Salvador, que el que salva es Jesús? Estaban evangelizando. Y ellos, claro, sí, Jesús es el que salva. No, Señor, aquí a nosotros nos salva venir al templo, aquí a nosotros nos salva la circuncisión, aquí a nosotros nos salva la ley. Y los cristianos, no, Señor, el que salva es Jesús. Bueno, hablaban tanto de Jesús que los judíos un día se envalentonaron, los fariseos y los que no creían en Jesús se envalentonaron, y a uno de ellos que era muy importante, que estaba predicando, el diácono Esteban, lo fueron empujando, lo sacaron de la ciudad y lo cogieron a piedra hasta que lo mataron. Y comenzó entonces la persecución. Y entonces muchos de los cristianos, de los católicos de esa época, no se llamaban católicos ni cristianos, se llamaban seguidores de Jesús, seguidores del camino. Entonces dijeron, vámonos porque nos va a ir mal. Y como a unos 500 kilómetros al norte de Jerusalén había una ciudad muy importante, que no era judía, sino de lengua griega, pero que era una metrópoli, como un Nueva York aquí. Entonces digo, vámonos para allá, como los de Venezuela que se están viniendo para Colombia. Entonces, allá no hay comida, vengan para acá. Voy a hablar ahora de esa ciudad, la voy a mencionar, pero quiero recordarles lo que he dicho porque después no me digan que es que se les olvidó. Entonces, ¿qué pasó en esa primera comunidad? Porque es que estamos renovando, no queremos hacer cosas distintas, sino vivir lo que Jesús nos dijo. Entonces, primera cosa, recordaban las enseñanzas de los apóstoles, es decir, leían la palabra. Segunda cosa, oraban. Tercero, participaban en la Eucaristía. Y cuarto, había amor, fraternidad, unión entre todos ellos. Dije quinto, tenían las gracias del Espíritu, los carismas. Y sexto, como hablaban de Jesús, por la persecución se fueron yendo, aprovechando que se iban, pero iban a misionar, iban a contar, iban a decir. Podríamos seguir hablando, el tiempo va pasando, yo sé, que tengo como hasta las 9:30, me parece que fueron, que tengo otra reunión por allá, otra comunidad, pero falta 20. Entonces fue creciendo, llegaron a esa ciudad que se llamaba Antioquía, y en Antioquía hablaban griego, era otra raza. Como eran comerciantes, pues recibían a todos los que vendían, les daban, se les aumentaba los clientes, pero no eran de la raza, hablaban otro idioma. Los judíos hablaban un idioma que se llama hebreo, pero que se había ido popularizando, y ellos hablaban como una forma de hebreo llamada arameo, que era el que habló Jesús. Jesús hablaba en arameo. Pero cuando llegaron a Antioquía era griego. Entonces tuvieron que comenzar a traducir
lo que ellos hablaban en arameo a traducirlo al griego. ¿Cómo llamamos eso ahora? Lo llamamos inculturación. Es decir, hay que aceptar la cultura de la gente donde uno está para hablarle con términos que entiendan. Por ejemplo, ahora a los muchachos que oyen tanta, que tienen sus celulares todos y oyen tanta música electrónica y demás, pues los jóvenes creen que les tienen que hablar en reggaetón, cantar reggaetón. Pero a los adultos hay que cantarles pasillos y bambucos y guabinas. ¿Por qué? Porque eso es lo que les gusta. Eso es lo que recuerdan de cuando eran niños. Entonces hay que hacer las dos cosas. Así los judíos, así los cristianos de esa época, no olvidaban su lengua, sus costumbres. Todos ellos eran judíos que habían aceptado a Jesús. Pero, es decir, si nosotros solo hablamos arameo como raza judía, pues no nos van a entender. Entonces tuvieron que comenzar a traducir al griego. Y de esas primeras traducciones, fíjense que allá en Antioquía fue muy importante esto que les digo, fue donde a los que seguían el camino, a los que se consideraban discípulos del Nazareno, comenzaron a llamarlos cristianos. ¿Por qué? Porque ellos hablaban del Mesías allá en Jerusalén, el Mesías era el que esperaban los judíos, el Mesías era el prometido. Pero cuando ellos llegaron a griego decían Mesías, pero aquí nadie sabe esa palabra no es de esta lengua, ¿cómo la traducimos? Entonces la tradujeron Cristo. Cuando nosotros hablamos del Mesías, estamos recordándonos de los primeros de Jerusalén. Pero cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de los de Antioquía. Y son dos palabras para decir lo mismo. Es lo mismo decir Mesías o decir Cristo, únicamente que es en un idioma o en otro. Después, cuando se fueron a Roma, dijeron, Cristo, aquí nadie nos entiende, ¿cómo lo traducimos? Entonces dijeron, ungido. Entonces es lo mismo decir Mesías que decir Cristo, que decir ungido por el Espíritu Santo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ¿quién es Cristo? Jesús. ¿Quién es el Mesías? Jesús. ¿Quién es el ungido por el Espíritu Santo? Jesús. Entonces, ustedes sin darse cuenta están heredándole a las comunidades a tres comunidades distintas, a las de Jerusalén, a las de Antioquía y a las de Roma. Por eso las comunidades son tan importantes y ojalá que con el futuro algunos de otras partes hereden lo que aquí decimos, las maneras colombianas que aquí decimos. Cuando uno sale del país, aunque sea aquí a Panamá o a Venezuela o a cualquier país de América Latina, entonces no hay ni que salir del país. Cuando usted sale de Antioquia aquí, la gente le dice, Ave María, pues. Pero si usted sale de la costa atlántica o viene de Pasto, le dicen los términos que allá usan. Entonces, sin quererlo, se va como universalizando, se va globalizando todo. Y así es la fe. Entonces, ellos comenzaron a hablar de Jesús, de Cristo. Entonces decían, es que tenemos nuestro jefe, nuestra cabeza, nuestro Salvador, se llamó Jesús. Y era lleno del Espíritu Santo. Entonces Jesús, Cristo. Y tanto que se unieron las dos palabras en una, Jesucristo. Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Él mismo había dicho eso. Ustedes recuerdan al comenzar el capítulo 4 de San Lucas, 4:18, que dice que él llegó a Nazaret y le dijeron que leyera Jesús y leyó un trozo del profeta Isaías.
y el trozo decía: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Es decir, me ha hecho Mesías, me ha hecho Cristo. Y eso era lo que decían todos en esa época. Entonces, esos primeros cristianos creían en Jesús, hablaban de Jesús y se parecían tanto a Jesús, aunque al principio tal vez porque les pondrían el nombre no sabemos, tal vez por burla, pero se parecían tanto a Jesús que ya los llamaban cristianos. Es decir, como Jesús, parecidos a Cristo. Una comunidad carismática hoy tiene que primero inculturarse, saber dónde está. Ya les dije, primero tiene que leer la Biblia, después tiene que orar, después tiene que ir a la Eucaristía, después tiene que amarse mutuamente, después tiene que estar abierta al Espíritu Santo y tener carismas, después tiene que saber sufrir por Cristo, ser testigos del Señor, después tiene que aceptar las culturas y hablar de acuerdo a lo que la gente quiere, inculturando el Evangelio. Pero todo tiene que centrarlo en Jesucristo, de tal manera que cuando vean dirán: es que estos son como Cristo. Nosotros los católicos somos cristianos, no nos dejemos robar el nombre. Entonces, si ellos quieren también ser como Cristo, que sean cristianos, pero también nosotros somos cristianos. Y podría seguir hablando de las ciudades del siglo I para decirles que cada una nos fue dando alguito. Entonces después llegó San Pablo, que se fue a predicar, y la primera ciudad donde predicó llegó a Filipos, pero de ahí se fue a Tesalónica, y ahí la carta a los tesalonicenses, primera y segunda, que están en el Nuevo Testamento. Ahí aprendemos cosas de San Pablo, que las tenemos que vivir en las comunidades de hoy. Las enseñanzas de San Pablo, mucho sobre el Espíritu, sobre ir por todas partes, sobre armar equipos misioneros. Bueno, y fueron creciendo, y también San Juan, y también San Pedro, y todos, no por el tiempo y porque tal vez no es el caso, para que no se les olvide después, no recordamos, o no quiero decirlo más bien, todo lo que vivieron comunidades del primer siglo. Pero las comunidades del siglo XXI, la herencia fundamental es allá del primer siglo. Si creemos en Jesús, es del primer siglo. Si recibimos el Espíritu Santo, Pentecostés es del primer siglo. No decimos: es que ya tenemos 21 siglos, está muy viejo. No, eso sigue valiendo para nosotros. Leer la Biblia, lo heredamos de ellos. Orar, lo heredamos de ellos. Los carismas, los primeros, los heredamos de ellos. La misión, la heredamos de ellos. De manera que una identidad de una comunidad ahora es de renovación. Es decir, ver qué fue lo fundamental de los primeros y recibirlo ahora. Como decía Monseñor Alfonso Uribe, hacer nuevo, de nuevo, lo que una vez fue nuevo. Entonces, fue nuevo en su momento, y hoy nosotros lo hacemos nuevo otra vez, y lo seguiremos haciendo nuevo. Hacemos nuevo de nuevo lo que fue nuevo. Yo les preguntaría a ustedes todos, a ver, vayan pensando a la comunidad a que pertenezcan. Entonces las comunidades tienen que hablar de Jesús, del Espíritu, de la Biblia, de la oración. Eso es lo fundamental. Si no, no son comunidades cristianas, sino que son pequeños sindicatos o lo que ustedes quieran, pero no son comunidades cristianas. Hace 50 años comenzó la renovación, y de ahí les dije pues que fueron brotando grupos y comunidades, y llegaron aquí a Colombia, y también aquí hay. Pero cualquiera, ahora se habla de corriente carismática o de movimiento carismático. Cuando se habla más de movimiento, es como una cosa más organizada, más con leyes y con estatutos. Cuando se habla más de corriente, es el Espíritu que va llegando a todos según quiere y que va renovando todas las cosas. Porque el Espíritu renueva que oremos y que cantemos y que celebremos la Eucaristía, pero también el Espíritu nos renueva
la celebración del bautismo y de la penitencia y del matrimonio y de la unción de los enfermos, y el Espíritu también renueva el cargo del señor obispo en la arquidiócesis y el cargo de los sacerdotes en la parroquia y el cargo de los diáconos que les ayudan y el cargo de los laicos, cualquiera que sea el oficio que desempeñen, y entonces el Espíritu Santo nos ayuda a renovar todas las cosas. Y para mí eso es lo que querríamos en la renovación carismática, que sea con el Espíritu que se renueve todo, como dice el Salmo, la faz de la tierra. Entonces, que se renueve todo. Entonces, si usted es maestro, oiga, que el Espíritu le ayude a ser el mejor maestro y a comunicar a través de su enseñanza que los muchachos y niñas que son alumnos tienen que ser ciudadanos honrados, correctos, serviciales, bueno, todo lo que sea. Pero si usted es enfermero, a que el Espíritu le ayude a ser buen enfermero, que le ayude a los enfermos, que les ayude a quitarse los dolores, etc. O como dice lo mismo con otras palabras, el Concilio Vaticano II dice: toda renovación en la Iglesia consiste en un aumento de fidelidad a la propia vocación. Es decir, si yo soy maestro, tengo que ser cada día más fiel a mi vocación de maestro, con la gracia del Espíritu Santo. Y si yo soy sacerdote, debo ser cada día mejor sacerdote con la gracia del Espíritu Santo. Y si usted es padre de familia o madre de familia, ame cada día más a los hijos con la gracia del Espíritu Santo. Y si usted es casado o es novio, ame cada vez más a su novio, a su novia, a su esposo o a su esposa con la gracia del Espíritu Santo. Y si usted es hijo, ame cada vez más a sus padres con la gracia del Espíritu Santo. Y si usted es deportista, pídale a Dios que le dé cada día más vigor en el cuerpo y que pueda glorificar a Dios en la gracia del Espíritu. Entonces, es que seamos cada día mejores. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios en nosotros. Porque el que nos impulsa es Dios. Entonces, una comunidad carismática no solo tiene que ir viviendo todo eso que les he dicho, sino que es un grupo de hermanos que se comprometen a llevar a cabo una misión evangelizadora, hablar de Jesucristo, animarse ellos mutuamente para poder animar a los demás, a llenarse del Espíritu cada uno de ellos para poder dar Espíritu Santo a los demás, a conocer la palabra cada uno de ellos para poder hablar de la palabra de Dios a los demás, a tratar de superar las tentaciones cada uno de ellos para ayudar a que los otros también superen las dificultades de la vida. Pero para poder hacer eso, lo hacen uniéndose, es decir, apoyándose mutuamente. Entonces hay uno que se enferma, los otros de la comunidad llegan: ¿cómo te va? Venimos a orar por ti, etc. ¿Por qué? Porque somos solidarios unos con otros. Solidario viene de sólido. Entonces, un gas fácilmente se disipa, un humo se disipa en la atmósfera. El agua uno puede tomar un poquito y no tiene problema, pero un sólido, si yo voy a llevarme una parte de este atril, tengo que coger un machete o un serrucho y cortarlo. ¿Por qué? Porque está tan apretado una parte con otra que no es fácil desbaratarla. Son sólidos, y la solidaridad es sentirme así, tan unido con los demás de mi comunidad, de mi iglesia, que no me pueden quitar de ahí. Yo he visto personas de la renovación: es que este se hizo protestante, es que este ya no cree en mí. No era sólido, no eran sólidos, no tenían una fe sólida. No tenían una fe sólida que porque otro les dijo, o porque cualquier cosa que haya pasado en la vida, se fueron. Es que yo practiqué mucho hasta los 15 años, pero después no volví. A esa altura de la vida no era sólido. Entonces, un servicio nuestro es que se vuelva sólida la gente, que solidificar, formar, crecer. Y en cada cosa tengo que estar pensando en que yo puedo ser un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para llevar crecimiento, fortaleza a los demás.
En la renovación, termino con eso, para que sea realmente, hay muchas comunidades de otras corrientes espirituales, aún católicas, pero nosotros caractericémonos primero por una gran devoción al Espíritu Santo. No dejen de pedir Espíritu Santo. Ese es como el primer sello que nos caracteriza. Y díganle al Espíritu que si quiere los use para evangelizar o para sanar o para llevar amor o para lo que sea, los use en favor de los demás. Que son dones que les da, que son carismas, les sirvan a los demás. Eso es como una primera algo, pero que a ustedes también les ayude, para que ustedes se conviertan hombres y mujeres de palabra de Dios, de oración, de alegría, de gozo espiritual. Bueno, podríamos hablar mucho. Yo realmente no he visto, fuera de un librito que les dije ahora de Francia, donde habla de las comunidades francesas, he también leído folletos sobre algunas comunidades carismáticas de Norteamérica o de Brasil. Tal vez el único libro, pero estaba pensando que debíamos hacer un seminario sobre comunidades, sobre las comunidades. El único libro que yo he visto así de comunidades es este, La Comunidad Renovada, donde el Espíritu. Este lo publicaron dos sacerdotes en Argentina, el padre Paco Muñoz, que ya murió, y el padre Manuel Prieto, que no conozco. Pero primero el padre Paco, como la primera parte del libro, habla más bien de la renovación en sí, su historia, lo que es la renovación carismática, etc. Y el padre, entiendo que sea el padre Prieto, en la segunda parte, se ocupa de las comunidades. Y lo que más me llamó la atención ahí del padre Prieto es que en un capítulo habla de los peligros de las comunidades. 3 peligros que les recuerdo así. El primer peligro es que se enfríen espiritualmente. Se enfríen, es decir, ya no oran. Van a la comunidad, pero ya no cantan, ya no oran, ya no leen la palabra. Van por ir porque les da pena del otro, pero no, qué bueno que fueran a la comunidad con el entusiasmo de los primeros días, con la alegría de los primeros días que les hace decir, oiga, es que el Espíritu está en mí, es que me siento lleno del Espíritu Santo. Eso sería importantísimo. Entonces, que esta palabra mía de hoy sea más bien como una invitación a decir a todos y cada uno de ustedes, a ver, prendamos el fuego de nuevo. Como dice el Apocalipsis, volvamos al primer amor. Pero con seriedad, no creyendo que ya porque llevamos tantos años sabemos mucho, sino con el entusiasmo del primer amor. Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Señor, ¿qué vas a hacer tú por mí? De manera que ese sería como una propuesta que les quiero hacer. No perder el amor, no perder el amor. Otra dificultad que puede surgir en las comunidades es creer que ellas son todo y que la iglesia no existe. Creo que hoy les hablarán del plan de evangelización de la arquidiócesis, etcétera, porque somos parte de esa iglesia. Entonces, no, es que como yo soy el líder de la comunidad, no me importa que haya parroquia, no me importa que haya sacerdote, no sé qué hablar el obispo. Eso lo dijo el Papa, pero aquí en la comunidad somos nosotros, y directo, porque tenemos línea directa con el Espíritu Santo. Entonces, cuando habla el Espíritu Santo, pues, ¿a qué voy a escuchar a otros? No, yo creo que necesitamos humildad, sencillez y saber que somos parte de un grupo mucho más fuerte y mucho mayor, que es la Iglesia de Jesús. Y tercera notica que pone el padre Prieto por ahí, que algún día la comentaré, la falta de esperanza. Es decir, si sabemos que el Espíritu está con nosotros, salimos adelante. No nos desanimemos. Llegaron las dificultades, Señor, creo que es por aquí, pero no sé, porque esta dificultad la pongo en tus manos. Esperamos que sea el Señor el que nos saque adelante. 3 cositas entonces que les repito, así como para recordarles y que lo vivan, pero yo vuelvo esta tarde y seguiremos hablando de evangelización. Entonces, la primera cosa
entibiarse, ya no tienes el fervor de la primera etapa. Volvamos a eso. Oiga, se los digo a ustedes, somos aquí como 60, 80. A ver, pongámosle ese entusiasmo del primer año. Hagamos una renovación de la renovación. Que cada comunidad y en unión unos con otros. La segunda, entonces, lo que está diciendo, no somos el centro, somos parte. Y la tercera, con esperanza, que Dios nos ayude. Eso me parece importante. Yo les dije que, por ejemplo, en Roma hay una oficina que se llama IDICRIS, que es la oficina de los servicios internacionales de la renovación carismática. Y se había hecho otra oficina que era para la fraternidad de comunidades carismáticas. Y entonces hace como 2 años hablaron el director del ICRES y el director de las comunidades carismáticas, que era un brasileño, que es un brasileño ahora. Y entonces dijeron, oye, ¿para qué pagamos 2 oficinas? Vengan a trabajar en el mismo sector de oficina, pues. Y se unieron. Ay, el Papa los felicitó y dijo, oiga, esto es lo que tenemos que lograr, que el espíritu carismático, aunque cada uno tenga su responsabilidad, se unan todos. Y entonces dijo el Papa, estudien unos estatutos en adelante, donde con estos estatutos se cubra todo lo que es el ámbito carismático de la Iglesia. El Papa está... ¿Por qué? Porque el Papa usa mucho esta figura. Como en una orquesta, hay uno que toca piano y otro timbre y otro guitarra y otro trompeta y otro trombón y otro viola y otro violín y otro contrabajo y otro flauta, pero todos tienen que ir al mismo compás. Todos tienen que ir recordándose lo que está tocando el otro, porque si no se oye una cacofonía. Bueno, ¿quién es el que da la variedad? Que todos sean tan diferentes, el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que une? El Espíritu Santo. De manera que pidamos al Espíritu Santo que nos dé unión unos con otros, y pidamos al Espíritu Santo que a cada uno le dé su riqueza para que cada uno pueda prestar un servicio especial en la Iglesia. Que es lo mismo que decía San Cirilo en Jerusalén, hablando del jardín. Llega la misma agua al jardín, pero aquí se vuelve una rosa roja, y allí una rosa blanca, y allí un clavel, y allá un lirio, y allí una azucena, y allí una palmera, y allá una uva, y allá hierba, y es la misma agua que los alimenta a todos. De manera que aquí, lo mismo que en Bogotá, vienen de distintas comunidades. Decía hasta preguntar de cuáles esta noche, y no lo hice, pero vienen de distintas comunidades, para que cada comunidad haga lo que le toca a ella, pero para que entre todos haya mucho amor, mucha unión, mucha ayuda. Bueno, que Dios los bendiga hasta la tarde.